Bienvenidos a ver pensar sobre lo que hay que hacer. Comenzamos. Como se vio en el anterior video, vamos a iniciar con lo que es el tema de factorización. Vamos a recordar un poquito. Entonces, factorizar es simplemente teniendo un producto, transformarlo en los factores que lo derivaron, ya sea algebraico o aritmético. Entonces hablábamos de ejemplos en los que presentábamos nosotros que teníamos también un enfoque geométrico de la situación. Entonces vamos a retomar esos dos conceptos para poder armar bien nuestros conceptos de casos de factorización. ¿A qué nos vamos a referir con casos? Miren, cuando hablemos de expresiones algebraicas no siempre se va a poder aplicar el mismo elemento matemático o estrategia matemática para poder transformarlo en sus factores. Y esto se va a derivar precisamente a la naturaleza del mismo factor, ¿sí? Entonces nada más hay que dejar esto en claro porque hay diferentes casos de factorización aplicados a diferentes contextos y lo más importante para identificarlos va a ser la observación. Entonces vamos a comenzar. Inicialmente vamos a discriminar una situación en la que podríamos presentar factorización. Quiero que vean lo siguiente. Si yo quiero factorizar, por ejemplo, el número 26, por ejemplo, ¿cuál es su factorización? 13 y 2. 13 por 2, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo te digo que yo quiero factorizarlo de esta manera? 5 por 5 más 1. ¿Eso sería factorizar? No. ¿Es factorización? ¿Es factorización? No. ¿No? No. Pues no. Efectivamente, esto no es factorizar. No lo sé, Rick. Parece falso. Y esto es porque a veces podemos obtener factores entre comillas y decir, mire, pero si hay factores, hay una multiplicación, nada más le sumo uno, no pasa nada. No, eso no tiene nada que ver con factorización. Esto es porque en este caso se va a presentar una situación parecida. Entonces vamos a dejarlo ahí en claro, nada más para que se vea, para que no nos quede la duda. Esto no es factorizar, ¿sí? Esto tiene tache. Ahí tenemos nuestra primera expresión algebraica y quiero saber cuál fue la multiplicación que derivó a esta expresión, ¿sí? ¿Me haces favor de dar lectura? Sí, dice x al cuadrado más x por y más 2 veces x. Ok, ahora, ¿qué es esto? Pues quién sabe. Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. Sí, no sabemos. Sin embargo, podemos hacer una analogía y volver este tipo de expresiones algebraicas en su representación geométrica. Y de esa manera les voy a dar un estado, como decirlo, más manipulable. Y quizás sea de una manera en la que yo pueda resolver esta situación. ¿Cómo transformar esto de aquí a un par de elementos multiplicados cuyo producto sea esto para que quede factorizado? Entonces, muchacho, vamos a ver de este lado, te pregunto, ¿cómo se representa geométricamente x al cuadrado? Con un cuadrado. Con un cuadrado. Ahora, este tema en profundidad no lo hemos puesto en el canal, ya en breve esperemos ponerlo, pero sí les voy a pedir que, ya saben, recuérdenlo de su clase del año pasado. X cuadrada es un elemento al cuadrado, por lo tanto es un elemento base X y un elemento de la parte vertical X. Así como va a aparecer en un instante. Entonces, muy importante, aquí está, hay que recordar que vale X de altura y X de base. Perdón, X de altura y X de base. Donde X, ¿qué medida tiene en términos de la dimensión? X. X. Yo ahorita, por ejemplo, le puse una distancia más o menos de 20 centímetros. Es más o menos lo que tiene ahí. Pero sabemos que la distancia que tú coloques, si tú la respetas, siempre va a representar el valor de X. Muchachón, ¿cuánto vale XY? No sé. No me parece que este chico sea muy listo. Pues lo mismo, ¿no? O sea, si esto es X por X y es X por X, entonces esto es X por Y. Entonces, ¿cuánto vale X de base y ¿Y de altura? Y de altura? O al revés, ¿no? De hecho, Sería un rectángulo, ¿no? exactamente, ese sería un rectángulo. Excelente, muy bien. Entonces vamos a colocarlo para que lo vean. Entonces observamos, efectivamente, tiene que ser un rectángulo porque la medida de X no es la misma de la de Y. ¿Qué hubiera pasado si hubiera yo colocado Y de base y X de altura? Lo mismo, No, estaría acostadito. Estaría acostadito, pero no pasa nada porque su valor de área, que es el que nos importa ahorita, pues no influye. Sigue siendo el mismo valor. Y nada más nos falta uno que sería 2x. ¿Cómo colocamos 2x? Hay dos maneras. O lo ponemos en forma de multiplicación, es decir, 2 por x, o también lo podemos ver desde el punto de vista de qué valor toma x, ¿no? Si nosotros recordamos, pues x como tal en términos de un área, pues para lograr que se forme ese valor tendríamos que tener x de base
¿Y qué número multiplicado por x te da x? 1. 1. Así que si yo tengo un rectángulo de x de base y 1 de altura, pues su valor geométrico en área es x. O sea, ambas maneras son correctas y ahorita que lo coloque, pues lo van a poder observar. Entonces vamos a colocarlo ahí. Para retomar y para que nos quede claro a todos, ¿por qué hay dos rectángulos aquí? 2x. Porque son 2 de x. Cada uno de estos vale x. Vuelvo a repetir, si los viéramos desde el punto de vista individual, son x de base y 1 de altura. Entonces este rectangulito solito vale x nada más. Y ya si yo quiero verlo juntos, pues sería obviamente 2 por x, 2x sería multiplicación o suma, ¿no? Cada uno es x, entonces en total x más x pon 2x. Ahí están las formas geométricas, obsérvenlas. Están bonitas, dices tú, todo bien hasta aquí, espero que sí. Y en nuestro concepto de factorización geométrico decía, si tú logras estructurar estas formas geométricas de tal manera que se forme un rectángulo único, completito, automáticamente tendrías tú la respuesta. Porque la base y la altura serían la manera de verlo el área completa, no base por altura. Entonces obsérvenlo, muchachos. A ver, ustedes en casa y ustedes que están aquí conmigo en la clase, ¿cómo le hacemos? Kowalski, análisis. Respuesta 1. Contar 3 rectángulos de x. Contar 3... ¿Cómo que contar 3 rectángulos? Juntar 3 rectángulos de x. A ver, es importante, no podemos meter más figuras y tampoco podemos cortarlas. Es decir, vamos a jugar a la primaria. Es un rompecabezas. ¿Qué hacemos? ¿Qué haríamos con estas piezas? Es más, si no lo puedes visualizar, puedes recortarlo y podrías ponerlo. Ahorita lo vamos a hacer más breve, pero en realidad podríamos hacer eso, ¿no? O sea, intentar idearlo como si fuera un puzzle. Muchacho, yo sé que tú tienes la respuesta. Pues usted lo acaba de decir, profe. Es un rompecabezas. Ajá. Pues entonces hay que armar las piezas o juntarlas. ¿Y cómo las juntamos? A ver, obsérvalo bien. Pues creo que se puede formar ahí una figura geométrica, ¿no? Un rectángulo, por ejemplo. Pues eso es lo que queremos, formar el rectángulo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Subir el cuadrado rojo arriba de los rectángulos morados. Ah, podría ser, ¿no? Aquí y después. O sea, junto con el azul, ¿y cómo los pondría? al lado. Al lado. Todos encima, Todos. Ah, ¿por qué podríamos ponerlos todos encima? porque X vale lo mismo para... Porque X vale lo mismo para todos. Bien, Calamardo, te has superado a ti mismo. Entonces tenemos de dos sopas. O lo ponemos horizontal o vertical, pero va a dar lo mismo. Pero el punto es este. Esta de aquí la podemos poner aquí encima. Y estos de aquí abajo. Y ya se formaría un rectángulo grandote. O al revés, ¿no? Este de aquí, este lo volteo y se lo pongo acá. Estos los volteo y se lo pongo acá. ¿Cómo lo quieren armar? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Horizontal, para que sea más claro para todos. No, vertical mejor. Ay, híjole. Pues vertical para que quede de este lado, ¿no? Y ya se lo ponemos aquí. Entonces, aguántenme un ratito, vamos a hacerlo. Entonces, muchachos, recapitulando y ya para no perdernos rápidamente, aquí teníamos ya la expresión algebraica y su representación geométrica. Y decíamos cómo estructurarla, pues aquí está. En un rompecabezas grandotote que quedó, donde todos quedaron empalmados y de esa manera nos quedó un rectángulo. Sé que es un rectángulo, ¿por qué? Porque todos eran de ángulos rectos, además de que aquí todas coinciden en una medida. ¿En qué medida? X. Entonces, ya de por sí yo decía, ¿para qué hicimos esto? Pues para poder conocer qué elementos podríamos nosotros multiplicar y automáticamente nos daría el resultado. Entonces, ¿cuánto sería de aquí? X. ¿Por qué? Porque ya decíamos nosotros que de antemano todas coincidieron en X. Ahí está, X. Ahí está. Déjenme quitar esto para que sea claro para todos. ¿Y cuánto tiene de aquí arriba? X, Y, X. Pues vamos a verlo. Tenemos de aquí para acá, ¿cuánto es? X. Más, ¿cuánto era de aquí hasta acá? Y. Vamos a ponerle de aquí es Y. Y aquí individualmente tenemos 2. 2 o 1 más 1, pero pues como pues 1 más 1 es 2, pues de una vez le voy a poner de aquí para acá vale 2 unidades. Y de esa manera quiero que observen que la expresión x cuadrada más xy más 2x, ¿a qué es igual? Vamos a trasladarnos hasta acá abajo, espero que se vea. Técnico, amigo, ¿se ve? Sí. ¡Qué hombre! Lo seguiría al infierno y de regreso. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Base
por altura. ¿Cuánto vale de base este rectángulo grandotonte? X. X. Por ¿cuánto vale de altura? Lo otro que escribió. Lo otro que escribí, que es X Y. más... Ay, perdón si le estoy gritando. Se está volviendo salvaje. Más Y más 2. 2. ¿Esto es factorización, muchachos? No. Ah, es cierto, sí. Esto es factorización. ¿Por qué? Ay, que perdón por la línea toda fea. ¿Por qué? Porque acabo de encontrar un par de factores que multiplicados me dé eso de allá. Lo único que nos faltaría es comprobar si esta multiplicación que nos dio un monomio por un trinomio nos da eso de allá, ya tenemos la factorización. Si de aquí para allá es igual, ya no hay problema. Pero ya saben, nosotros estamos yendo de aquí para acá. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar, como me dijo el año pasado mi profesor, si quiero multiplicar un monomio por un trinomio, basta con tomar el binomio y multiplicarlo por cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis, como términos. Entonces, x por x, ¿cuánto me da? X cuadrada. X cuadrada. Entonces, x cuadrada. Más por más, por más, x por y, xy, ¿no? La base se conserva y los exponentes se suman, pero como no son de la misma base, simplemente queda marcada la multiplicación. Y finalmente, 2 por x, 2x. el doble de x, pues es 2x. ¿Nos dio lo mismo, muchachos? Sí. Nos dio lo mismo. Entonces acabamos de comprobar que si nosotros queremos factorizar esta expresión, el par de factores derivados son estos de acá. Voy a tener ¿Sí? que, cuando factorice con usted, voy a tener que dibujar todos esos rectángulos. No tienen que hacer eso. Simplemente vamos a hacer nosotros ahorita una observación y decir, a ver, ¿qué características tiene esta expresión que lograron hacer que se pudiera hacer esta expresión de aquí? Es decir, esa factorización. ¿Qué características tiene? A ver. ¿Tiene todas X? Que en todas tenía X. Exactamente, así de simple, que en todas tenía X. ¿Puede variar la letra? Sí. ¿Puede variar la cantidad de la misma letra? No lo sé, tú dime. También. ¿Sí? Nosotros no nos vamos a meter en letras así súper extremas y demás. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es verlo desde el punto de vista práctico ahorita. Pero sí quería que quedara claro cuáles eran las características. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo experimento ya esto haciendo inferencia. Es decir, sin necesidad de hacer todos los rectángulos, porque esto sería como la comprobación geométrica. ¿Qué pasa si yo me presento las mismas circunstancias en otros contextos? Vamos a verlos. Entonces vamos a comenzar. Ya vamos a algebraizar la situación y vamos a irnos más abstractos, ¿no? Imagínense que este fenómeno pasa. ¿Qué sería lo que estamos a punto de hacer? X cuadrada más 5x. ¿Cómo quedaría la factorización de esos dos elementos? X. El factor común, escuchen la palabrita, el factor común de estos elementos es x. Si nosotros pudiéramos armar la figura, diríamos, en lo que coinciden es en x. Abrimos un paréntesis y decimos, ¿qué número multiplicado por x me da x cuadrada? X. X. Y puedo empezar a comprobar, ¿no? X por x me da x cuadrada. Más, ¿qué número multiplicado por x me daría 5x? Está difícil. 24. No, no es cierto, como 5. 5. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Entonces aquí sería 5. X por x más 5 me da x cuadrada más 5. Sí, sí me da eso. X por x, x cuadrada. X por 5, 5x. Así que esta es la factorización por factor común de esta expresión de aquí. Más de cualquier otra cosa y decirle, paso 1, tal cosa, quiero que vayan observando ustedes solos qué es lo que está pasando y qué elementos geométricos y obviamente algebraicos tengo que contemplar para poder hacer la factorización. Segundo ejemplo, ¿qué pasó? ¿Y si le cambio signos, me la toma como buena? De hecho, esa es otra cuestión, ¿no? Podríamos incluso poner todos negativos y aún así seguir siendo la respuesta, pero lo vamos a dejar para los ejemplos que vengan de este lado. Ahorita puros ejemplos más elementales. Observen este, por favor, en casa. Ustedes, muchachos, obsérvenlo. ¿Cuál es la factorización correcta de esto de aquí? 2a más 5ab. Yo. Ajá, ¿en qué coinciden? En la A. En la A. Y además de eso, Nada más. nada más.
Así que A sería nuestro factor común, es decir, si yo pudiera colocar esto en forma de una figura, A quedaría en la base. ¿Y qué nos quedaría en la parte de arriba? A, para que nos dé 2A, lo multiplico por 2. Y A, para que lo multiplique por 5AB, ¿cuánto sería? 5B. 5B, exactamente, 5B. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Y de esa manera acabo de hacer una factorización a través de factor común. Observe la siguiente. ¿En qué elementos son coincidentes? 2. En el 2, nada más. Es decir, no hay un elemento literal que sea un factor común para esta expresión de aquí. X cuadrada, pues tiene X. 2X tiene X, pero el 2 no tiene X. Así que forzar la factorización y escribir lo siguiente. Eso que está ahí, normalmente lo hacen y está incorrecto. Me dicen, es que esto de aquí tiene X, y le ponen X y forzan esto, ¿no? X por 2X, 2X cuadrada. X por 2, 2X. Y dicen, ¿y el más 2? Pues lo pongo ahí y ya. Y eso es lo que yo les decía al principio. Esto de aquí no es factorizar. Sí, encontraste una expresión equivalente a la primera parte. Pero ya cuando te sobra esto y dices, ¿esos son factores? No, no son factores. Entonces, eso está incorrecto. La factorización correcta sería la siguiente. 2 por X cuadrada, 2X cuadrada. 2 por X, 2X. Igual a 2 por... ¿Qué me da 2? 1. Entonces, aquí es otro error que ponen. Como dicen, ¿qué número? 2, ¿aquí qué le pongo si ya tenemos el 2? Pues no, estamos buscando factores. Entonces, 2 por 1, 2. Entonces, aquí sería... 2. 1. Ah, sí, 1. No, hombre, unos genios. Y ahí estaría la respuesta. Oiga, profe, ¿qué pasa si asumimos que X vale 1 y ponemos al final 2X? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Eso está mal. No estamos infiriendo ahorita valores, y eso es muy importante en casa. Tengan en cuenta que estamos manejando expresiones matemáticas, entonces no confundan los conceptos de expresión algebraica con el de ecuación. Una ecuación es un caso muy particular de manejar expresiones algebraicas. Estas son meramente representaciones matemáticas de cómo funciona la factorización en términos de una expresión matemática como esta. Entonces sí hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Pero bueno, no nos metemos en ese rollo. Mientras, quiero que me digan si ha quedado claro hasta aquí el proceso de factorizar. Sí. Voy a tratar de irme más breve, pero sí es importante que concienticen, copien lo que necesiten y pregunten. Sección de los comentarios. Vamos a ver más ejemplos. Espero que hayan quedado claro. Vamos a pasar a los siguientes. Observen los primeros. Se van a dar cuenta que aplicar un factor común en estas expresiones de aquí está súper sencillo. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo yo gran cosa. Pero vamos a ver algunos puntos palpables que quiero que vayamos retomando, ¿sí? Vuelvo a repetir, no quiero que quede esto como un algoritmo, es decir, paso 1, saca tal cosa, paso 2. No, quiero que lo observes y tú mismo digas, a ver, qué tienen coincidente, qué podría ser, etc. Observen este, muchachos. ¿En qué varía? En un signo. Sin embargo, aplica el mismo concepto, ¿sí? ¿Cuál sería el factor común? X. X. ¿Y qué elemento multiplicado por X me daría X cuadrada y el otro elemento me daría menos 3X? X menos 3. X menos 3, excelente. ¿Por qué? Porque X por X es X cuadrada y X por menos 3 es menos 3 de X. Es decir, los símbolos aritméticos que nosotros conocemos se siguen aplicando, ¿sí? Decían por acá, si pongo menos y menos, pues sí, también se vale, se podría, pero tendría que modificar todo. Siempre y cuando yo respete la estructura de multiplicación, no pasa nada. Aquí pasa algo bien interesante, bien curioso. Obsérvenla, por favor. No puedo ponerme en otro lugar, así que ahí, bueno, obsérvenla. Ya. ¿Qué? Oiga, profe, ¿no le parece eso curioso? No entiendo. Yo sí, es que sí entendí la referencia. Sí, sí me parece eso curioso. ¿Qué le ponemos ahí? Pues X es el factor común. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Y si yo te digo que hay un factor común más? Te creo. Yo no. Ah. ¿Qué? Aquí hay 5X cuadradas y aquí hay 10X. Lo dividimos entre 5 y ya se fregó. Exactamente. El 5 también es un factor común. ¿Por qué? Quiero que vean. 5 y además X. O sea, 5X es el factor común. ¿Por qué me doy cuenta de esto? Quiero que observen. Al igual que en el ejemplo de acá, donde 2 era un factor común,
El número también puede ser un factor común. O sea, aquí coincidía por 2 y si yo multiplico esta expresión por 2, pues me da esto. Así que si yo paso este mismo fenómeno con el 5, también es un factor común. Entonces vamos a ver, ¿qué número multiplicado por 5x me da 5x cuadrada? Menos X. Menos x. Menos x. ¿Sí? ¿Y qué número multiplicado por 5x me da 10x? 2. 2. ¿Cómo me di cuenta de esto, muchachos? Porque obtuve un mínimo común múltiplo. Eso ya viene desde el punto de vista más así, más matemático. Pero en realidad dije, esos dos elementos son divisibles entre una cantidad. El 5 y el 10 son divisibles entre 5. Así que sí existe un número que multiplicado por 5 me da 5. Y existe un número multiplicado que por 5 me da 10. En este caso, pues es 5. ¿Sí? Quizá en este ejemplo no se vea tan claro. Pero quiero que vean el de abajo, por ejemplo. Obsérvenlo una vez más. Sabemos que el factor común literal es A. Aquí tenemos A y aquí tenemos A. ¿Cuál es el factor común entre 12 negativo y 15 negativo? 3. 3. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el 3 es un múltiplo tanto de 12 como de 15. En pocas palabras está en la tabla del 3, si lo quieren ver así. Entonces decimos, el factor común es 3 y además el factor común es A. Profe, si no me das las tablas, ¿no hay una manera más fácil? No, tienes que saber las tablas, eso es de cajón. Y además tienen un símbolo negativo, que es otra cosa, ¿no? Si ambos son negativos, incluso yo podría decir el factor común ni siquiera era 3, era 3 negativo. Y ahora sí digo, a ver, vamos a ver si es cierto. Según el puro análisis matemático, estos dos números dividen al 3. Además de eso, el A es el que coincide. 3A negativo, ¿qué número multiplicado me da 12AB? 2 horas después. 3 por cuánto me da 12? 4. Por 4. DB. Ahí está. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 15? 5. Más 5 de A. Y de esa manera lo acabo de factorizar. ¿Cómo me doy cuenta? Porque la multiplicación tendría que ser 3 por 4, 12. A por B, AB, menos por más, menos. Lo mismo que hacíamos el año pasado, pero esta vez lo estamos haciendo al revés. ¿Existe un método como tal para hacerlo? Están viendo que no, o sea, realmente es puro análisis y ver la situación, cómo está funcionando, ¿sí? 3 por 5, 15. Negativo por positivo, negativo. A por A, al cuadrado. Y de esa manera compruebo que mi hipótesis es correcta. Y vámonos al último ejemplo, ¿sí? Que sería la última manera de poder visualizarlo. ¿Existe un factor común numérico entre 1, 5 y 3? No, ¿verdad? ¿Entre x cuadrada x y un factor literal inexistente? No. Entonces esta expresión yo podría afirmarles en este momento que no se puede factorizar como tal. Pero sí quiero que noten una última cosa. Todos son negativos. Así que el factor común, ¿cuál sería? El negativo. El negativo. Y más correctamente sería 1 negativo. ¿Sí? Porque todos estos números fueron multiplicados por 1 negativo. Esta pequeña parte en la que dices tú, es que no hay factor común, pues no hay como tal. Pero cuando todos estos resulten negativos, vale mucho la pena que lo factorices de esta manera. Entonces decimos 1 negativo. ¿Qué número multiplicado por 1 negativo me da x cuadrada negativa? Pues x cuadrada. ¿Qué número 1 negativo multiplicado? ¿Qué número multiplicado por 1 negativo me da menos 5x? Pues 5x. ¿Y qué número multiplicado por 1 negativo me da 3 negativo? Pues 3. ¿Cierto o no? Entonces todos los elementos de la parte interna quedaron, quedaron positivos. Y mi maestro el año pasado me dijo, cuando el 1 negativo sea un factor, no se escribe, solamente se escribe el negativo. Entonces aquí no va a aparecer nada, simplemente va a aparecer un símbolo negativo y ahí está. Y esa sería una posible factorización. Muy sencilla, pero es posible, ¿sí? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar ahorita. Déjenme, se los pongo ahí, perdón, analícenlo un poquito, ustedes me dicen. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por acá? Ya. ¿Ya? Perfecto. ¿Quedó claro? Sí. ¿Están seguros? ¿Quieren otro ejemplo? No. Ya basta, por favor, ya basta. Ok. Oiga, profe, yo sí, una pregunta. Ajá. Entonces, puede haber,
dos resultados de factorizar, ¿Qué decíamos la sesión anterior? que al final llegábamos a un... Al final llegábamos a 1. Si tú obtienes un resultado posible, por ejemplo, si se te olvidó factorizar el 5 aquí o el 3 acá, ¿no? Solamente factorizaste la A y tu compañero sí lo factorizó, dices, tenemos diferentes resultados. Alguno está incompleto, ¿sí? Porque al final ambos, si lo hacemos de ambas maneras, nos tendría que dar el mismo. No es que existan factorizaciones, ¿cómo decirlo?, diversas. Sin embargo, pueden estar incompletas y algunas son muy útiles. Y lo vamos a ir viendo, porque la idea es que tú manejes el concepto y lo apliques, lo utilices, porque es sumamente útil, ¿sí? Entonces, espero que ya lo hayan analizado, ya voy a pasar para acá. Si no lo copien, lo pongan al pausa y lo copien. Y si no, pues ya, ¿sí? Bueno, este fue el primer caso de factorización. Yo obviamente les voy a proponer algunos ejercicios y ustedes van a interactuar con ellos, viendo qué es lo que pasa con las expresiones algebraicas. Ahorita que es el primer caso, yo siento que no van a tener problema, pero sí les recomiendo mucho que cuando estén estudiando estos casos, no se me vayan a perder, porque cuando llega más y más y más, pues entonces ya nos perdemos. Entonces, muy importante que tengan sus anotaciones y que no se me vayan a olvidar del primer caso, que es desde mi punto de vista el más fácil, ¿sí? No me queda más que despedirme, decirles pues que le den like, suscríbanse, compartan y que no se pierdan. Y lo más importante, recuerden que para resolver problemas de factorización basta con saber pensar sobre lo que hay que hacer. Ahí se ve. Lo que acabamos de ver. Un segundo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Se metió un perro!